¿Alguna vez has sentido que tu vida entera es una mentira, que todo lo que construiste, con sudor y lágrimas, se desmorona en un segundo? ¡Ay, hija! Yo sí. Y no hay dolor más punzante, más desgarrador, que descubrir que las personas en las que más confías son las que te clavan el puñal más profundo. Hoy te voy a abrir mi corazón con una historia que aún me quema la piel, una de las confesiones más crudas y escalofriantes que escucharás en este canal. Se trata de cómo pillé a mi marido, el hombre con el que compartí más de 3 décadas de vida, enredado con la prometida de mi propio hijo. Guay, no solo eso, sino de cómo tomé la decisión de exponer esa traición ante todos, sin importar el costo, sin importar el destrozo que dejaría atrás. Si crees que has oído de todo, agárrate fuerte, porque lo que viví es un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo. Siéntate conmigo, como si estuviéramos en la salita de mi casa, y déjame contarte cómo el amor y la familia, que yo creía mi refugio, se convirtieron en mi mayor tormento. Mi nombre es Carmen, y ahora, a mis 72 años, miro hacia atrás con ojos cansados, pero llenos de lecciones que duelen. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde las mujeres aprendíamos desde niñas a callar, a soportar, a remendar el corazón con hilo y aguja sin que nadie lo notara. Me casé con Antonio a los 22, un hombre de manos callosas y carácter duro, pero que prometió cuidarme. Tuvimos 2 hijos, Miguel y Ana, y aunque la vida fue una lucha constante, con días en que apenas alcanzaba para el pan, yo siempre creí que la familia era mi fortaleza. Miguel, mi primogénito, era mi luz, un chico de corazón noble, siempre preocupado por mí, siempre buscando hacerme sonreír. Cuando nos presentó a Laura, su prometida, hace unos años, sentí que por fin la vida nos sonreía. Era una muchacha de mirada tímida, de voz suave, que parecía adorar a mi hijo. Yo la recibí con los brazos abiertos, como a una hija más. La invité a mi cocina, le enseñé mis recetas, le conté historias de cuando Miguel era pequeño. ¿Cómo iba a imaginar que esa misma muchacha sería la serpiente que envenenaría mi hogar? Todo comenzó con pequeñas cosas, con detalles que una madre nota, aunque intente ignorarlos, con señales que una esposa, ciega por el hábito, se niega a ver. Antonio, que siempre había sido un hombre de pocas palabras y muchos silencios, empezó a salir más de casa. Voy con los amigos, Carmen. No me esperes despierta, me decía con esa voz suya, tan seca como el desierto. Y yo, tonta de mí, le creía, o al menos quería creerle. Pero había algo en su forma de evitar mis ojos, en cómo se ponía nervioso, si dejaba mi bolso cerca de su teléfono, que me ponía los nervios en punta. Y Laura, tan perfecta, tan dulce, comenzó a aparecer por casa más de lo normal, incluso cuando Miguel no estaba. Carmen, quiero aprender a hacer tu arroz con pollo, es el favorito de Miguel, me decía, con una sonrisa que ahora veo como una máscara. Y yo, ilusa, le abría las puertas de mi vida, sin saber que estaba dejando entrar a la traición misma. Pero lo peor no eran esas visitas, ni las excusas de Antonio. Había algo más, un olor a podrido que flotaba en el aire de mi casa, un secreto que no podía nombrar, pero que sentía en los huesos. Las miradas entre Antonio y Laura, rápidas como un parpadeo, pero cargadas de algo que no era inocente. Las risas que se cortaban de golpe cuando yo entraba a la sala, los silencios que pesaban como piedras, y luego estaban las cosas que no cuadraban, en un perfume dulzón que no era el mío, impregnado en la chaqueta de Antonio, un mensaje que alcancé a ver en su teléfono antes de que lo escondiera con manos torpes. Nos vemos esta tarde. No tardes, decía. ¿Quién era esa nos? Mi corazón latía como un tambor, pero mi cabeza se negaba a aceptar lo que ya sabía en el fondo. Mi marido y la novia de mi hijo. No, no podía ser. Eso era una locura, un pensamiento enfermo. O eso me repetía a mí misma, mientras me temblaban las manos al lavar los platos. Y luego estaba Miguel, mi pobre Miguel, tan enamorado, tan ciego como yo lo había sido alguna vez. Planeaba la boda con una ilusión que me partía el alma. Mamá, Laura es mi todo, no puedo esperar a que sea mi esposa, me decía mientras hojeábamos catálogos de flores y salones, y yo solo podía sonreír,
tragándome el nudo en la garganta, mientras por dentro me moría de miedo. ¿Qué sabía él? Sospechaba algo, o era solo yo, con mi imaginación de vieja paranoica, viendo fantasmas donde no lo sabía. Y Ana, mi hija, siempre tan perspicaz, tan directa, me miraba con ojos de preocupación. Mamá, algo no está bien, papá está raro, y Laura, no sé, no me da buena espina, me dijo una tarde, mientras tomábamos café. Pero yo no quería escuchar, no quería ver, no quería que mi mundo ya tan frágil se rompiera en pedazos. Hasta que un día, el destino me obligó a abrir los ojos de la manera más cruel que puedas imaginar. Recuerdo ese día como si fuera ayer, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento para torturarme. Era un sábado por la tarde, y yo había salido a hacer unas compras al mercado. Regresé antes de lo esperado porque olvidé mi monedero en la mesa de la cocina. Entré a casa en silencio, sin anunciar mi llegada, con las bolsas de verduras pesándome en los brazos. Y entonces los escuché. Voces bajas, risas ahogadas, viniendo de la sala. Mi corazón se detuvo, como si supiera lo que iba a encontrar antes de que mis ojos lo vieran. Came en despacho, con las piernas temblando como si fueran de gelatina. Y allí estaban, Antonio y Laura, sentados en el sofá, demasiado cerca, sus manos entrelazadas, sus cabezas inclinadas, la una hacia la otra, sus miradas diciendo todo lo que yo no quería entender. Me quedé paralizada, como si el mundo se hubiera detenido. No sé cómo no grité en ese momento, cómo no me desmayé allí mismo. Solo los Mayer, con el pecho ardiendo, y cuando ellos me vieron, sus caras se transformaron en máscaras de terror puro. No dije nada, no pude. Mi garganta estaba cerrada, como si alguien me hubiera puesto una mano alrededor del cuello y apretara. Mi di la vuelta, dejé las bolsas en el suelo con un ruido sordo y salí de la casa. Caminé por las calles sin rumbo, con lágrimas corriendo por mi cara, sin importarme quién me viera. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo podían hacerme esto? A mí, a Miguel, a nuestra familia. Cada paso que daba era un eco de mi rabia, de mi dolor, de mi humillación. Y entonces, mientras el sol se ponía y el frío empezaba a calarme los huesos, tomé una decisión. No iba a callar, no esta vez, no después de todo lo que había sacrificado por ellos. Iba a exponerlos, aunque eso significara destruir todo lo que había construido con mis propias manos. Pero ¿cómo lo haría? ¿Y qué pasaría después? Ay, hija, si supieras las ideas oscuras que cruzaron mi mente en ese momento, te helaría la sangre. Quédate conmigo, porque esto apenas comienza, y lo que viene es un abismo del que no sé si alguna vez logré salir. Ese día marcó un antes y un después en mi vida, un corte tan profundo que aún siento la cicatriz. Caminar por las calles, con el eco de sus risas traicioneras resonando en mi cabeza, fue como cargar un yugo de hierro sobre los hombros. Me senté en un banco del parque, mirando a la gente pasar, familias felices, con niños corriendo, parejas de ancianos tomándose de la mano, y me pregunté cómo había llegado a este punto. 30 años con Antonio, 30 años de lavar su ropa, de cocinar sus comidas favoritas, de soportar sus silencios y sus arranques de mal genio. 30 años de levantarme antes del amanecer para que todo estuviera listo, de coser sus camisas gastadas, de callar mis propias penas para no preocuparlo. Y ahora, una traición tan baja, tan sucia, que no podía ni pronunciarla en voz alta sin que me temblara la voz. Y Laura, esa muchacha que yo había recibido con los brazos abiertos, a la que había tratado como a una hija, enseñándole mis secretos de cocina, contándole anécdotas de la infancia de Miguel. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y sonreír mientras apuñalaba a mi hijo por la espalda? ¿Qué clase de corazón tenía esa mujer? Decidí volver a casa esa noche, pero no para enfrentarlos, no todavía, no estaba lista para eso. Quería pruebas, quería estar segura de que no me estaba volviendo loca, de que no había malinterpretado lo que vi. Durante los días siguientes, me convertí en una sombra, en una espía en mi propio hogar. Observaba cada movimiento de Antonio con ojos de halcón. Lo vi salir a escondidas, con excusas tan burdas que me daban risa amarga. Voy a la ferretería, Carmen, no me esperes.
decía, y yo sabía que no había ferretería abierta a las 8 de la noche. Lo escuché susurrar por teléfono cuando creía que yo dormía, con una voz que no era la que usaba conmigo, una voz suave, casi cariñosa, que me revolvía el estómago. Y a Laura, tan descarada, viniendo a casa con pretextos tontos, preguntando por Miguel, mientras sus ojos buscaban a mi marido por las esquinas. Cada vez que la veía, sentía una rabia que me quemaba por dentro, un fuego que apenas podía contener. Pero me controlaba, sonreía con los labios apretados, fingía que todo estaba bien, mientras por dentro planeaba mi siguiente paso, mientras mi mente giraba como un torbellino, buscando la manera de hacerles pagar. Una noche, no pude más. Antonio había salido, diciendo que iba a ver a un amigo, y yo sabía que era otra mentira más. Lo seguí, ansí, hija, a mis años, con mis rodillas que crujen, y mi espalda que se queja. Me puse un abrigo viejo, me calcé unos zapatos cómodos, y lo seguí como si fuera una detective de esas novelas baratas que leía de joven. Caminé detrás de él, manteniendo la distancia, escondiéndome tras los árboles y las esquinas, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me escuchara. Lo vi entrar a un pequeño hotel en las afueras del pueblo, un lugar de mala muerte, de esos donde nadie decente pondría un pie. Y allí, esperándolo en la entrada, estaba Laura en C. Abrazaron como si el mundo fuera suyo, sin importarles quién pudiera verlos, sin importar el daño que estaban haciendo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas, casi se me cae al suelo de los nervios, y tomé fotos, tantas como pude. Cada imagen era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio, de mi familia, de todo lo que había creído sagrado. Pero necesitaba esas pruebas, necesitaba algo tangible, para no sentir que todo era una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando volví a casa, Antonio ya estaba allí, sentado en su sillón como si nada hubiera pasado, con el periódico en las manos y la televisión encendida. ¿Dónde estabas, Carmen?, me preguntó con esa voz suya, tan fría, tan indiferente. Y yo, por primera vez en años, lo miré a los ojos y no sentí amor, ni siquiera odio, solo un asco profundo que me subía por la garganta. Por ahí, comprando unas cosas, le respondí, con la voz más tranquila que pude fingir, y me encerré en mi cuarto. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, mirando las fotos en mi teléfono, una y otra vez, ampliando cada detalle, viendo sus sonrisas, sus manos entrelazadas, y lloraba en silencio, con lágrimas que quemaban. ¿Qué iba a hacer con esto? ¿Cómo le diría a Miguel que la mujer que amaba era una traidora? Y a Ana, que siempre había admirado a su padre, que lo veía como un pilar aunque fuera tan distante. Mi cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta, pero una cosa tenía clara: no iba a dejar que esto quedara en la oscuridad. Ellos habían jugado con fuego, y ahora se iban a quemar, aunque yo tuviera que encender la hoguera con mis propias manos. Los días siguientes fueron un infierno en vida. Ver a Antonio actuar como si nada, con esa cara de piedra, desayunando en la misma mesa que yo, era más de lo que podía soportar. Escuchar a Miguel hablar de la boda con ilusión, contándome que ya habían elegido la fecha y que querían que yo diera un discurso en la recepción, era como si me arrancaran el corazón a pedazos. Pero me armé de paciencia, de una fuerza que no sabía que tenía. Organicé una cena familiar, algo que no hacíamos en años. Invite a todos: Miguel, Laura, Ana y su marido, incluso a algunos primos cercanos que vivían en el pueblo. Antonio me miró extrañado, con una ceja levantada, pero no dijo nada. No se atrevió a cuestionarme. Laura llegó con su sonrisa falsa, besándome en la mejilla como si fuéramos las mejores amigas, y yo sentí que la bilis me subía a la boca, pero me contuve. Durante la cena, dejé que todos hablaran, que rieran, que fingieran que éramos una familia perfecta, mientras yo servía el guiso, con manos que apenas podían sostener la cuchara de los nervios. Sabía que esa noche todo iba a cambiar, que no había vuelta atrás. Y entonces, cuando todos estaban relajados, con los platos vacíos y las copas de vino a medio llenar, saqué mi teléfono. Quiero enseñarles algo, un recuerdo especial, dije con voz tranquila,
aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. Conecté el teléfono al televisor, con dedos torpes que casi no acertaban al cable, y allí, frente a todos, mostré las fotos. Antonio y Laura, abrazados, entrando al hotel, riendo como si no tuvieran nada que perder. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había ido de la habitación. Miguel se puso blanco como un papel, sus ojos fijos en la pantalla, su respiración entrecortada. Ana soltó un grito ahogado, tapándose la boca con las manos, y Antonio solo bajó la cabeza, sin decir una palabra, como el cobarde que siempre había sido. Laura intentó hablar, balbuceando excusas patéticas. No es lo que parece, por favor, déjenme explicar. Pero nadie la escuchó. Los había expuesto a los dos, y aunque mi corazón se rompía por mi hijo, sentí un alivio amargo, como si me hubiera quitado un peso de encima. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y cruel, y ahora todos sabían quiénes eran realmente. Hija, si estás escuchando esto, quiero pedirte algo con todo mi cariño. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale me gusta al video. Es un gesto pequeño, pero significa mucho para mí y para este canal. Y si no estás suscrita, por favor, busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Es fácil, y así no te perderás ninguna de mis confesiones. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te lo prometo. ¿Qué pasó después de esa cena? Ay, no tienes idea de la tormenta que se desató, de las verdades aún más oscuras que salieron a la luz. Quédate conmigo, porque esto no ha terminado. No sé cómo describir el silencio que llenó esa sala después de mostrar las fotos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos estuviéramos atrapados en un mal sueño del que no podíamos despertar. Miguel, mi pobre hijo, se levantó de la mesa sin decir una palabra, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Lo vi salir al patio, con los hombros encorvados, como si cargara el peso del mundo, y quise correr tras él, abrazarlo, pedirle perdón por ser yo quien le rompiera el corazón de esa manera tan brutal, pero no pude moverme. Mis pies estaban clavados al suelo, y mi pecho ardía con una mezcla de culpa y rabia que no sabía cómo manejar. Ana, mi hija, fue la primera en romper el silencio. ¿Cómo pudiste, papá? ¿Y tú, Laura, no tienes vergüenza ni un ápice de decencia? Gritó, con la voz quebrada, llena de dolor y furia. Sus palabras resonaban en la sala como ecos de un trueno. Antonio intentó defenderse, murmurando algo sobre que no era lo que parecía, que todo era un malentendido, pero su voz era débil, sin convicción, y nadie le creyó. Laura, con la cara roja de vergüenza, solo lloraba y repetía que lo sentía, que no quería hacer daño, que todo había sido un error, pero sus lágrimas no me conmovieron. Ya era tarde para arrepentimientos, tarde para excusas. El daño estaba hecho, y no había marcha atrás. Entonces algo completamente inesperado pasó, algo que me dejó helada. Mi cuñado, el marido de Ana, que siempre había sido un hombre callado, reservado, de esos que apenas abren la boca en las reuniones, se levantó de su silla y señaló a Antonio con el dedo, con una mirada de desprecio que no le había visto nunca. Esto no es nuevo, Carmen. Hace años que sé que Antonio no es quien dice ser. Lo vi con otras mujeres antes, mucho antes de esto, pero no quise decir nada por no destruir a la familia. Pensé que había cambiado, pero veo que no, dijo con una voz grave, cargada de resentimiento. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, como si alguien me hubiera quitado el aire de golpe. Antes, otras mujeres, miré a Antonio, esperando que lo negara, que dijera que era una mentira, que mi cuñado estaba loco, pero él solo bajó la mirada, con las manos apretadas sobre la mesa. Guay, no di yo nada. En ese momento, sentí que no solo me había traicionado con Laura, sino que toda mi vida, con él, había sido una farsa, un castillo de naipes construido sobre mentiras que yo misma había ignorado. ¿Cuántas veces había cerrado los ojos ante las señales? ¿Cuántas veces me había engañado a mí misma por miedo a enfrentar la verdad, por miedo a quedarme sola? La cena se deshizo en un caos absoluto. Ana y su marido se fueron, llevándose a Miguel con ellos,
casi arrastrándolo porque él no quería moverse, no quería hablar. Laura salió corriendo, sin mirar atrás, con el rostro empapado en lágrimas, tropezando con una silla al intentar escapar de las miradas de desprecio. Y yo me quedé sola con Antonio, en esa casa, que de repente se sentía como una prisión, como un lugar donde el aire estaba envenenado. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué? Dime algo. Por el amor de Dios, le pregunté, con la voz ronca de tanto llorar, con las manos temblando de rabia. Y él, por primera vez en años, me miró con algo que parecía arrepentimiento, o tal vez solo era miedo a lo que vendría. No lo sé, Carmen, a mí, perdí a Laura. Ella me hizo sentir algo que había olvidado hace mucho tiempo, murmuró, con la voz baja, casi inaudible. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Sentir algo, y que había sentido por mí todos estos años, nada, solo costumbre, solo obligación. Me sentí como una tonta, como una mujer que había dado todo por un hombre, que nunca me valoró, que nunca me vio de verdad. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando la oscuridad por la ventana, pensando en todo lo que había perdido, no solo a mi marido, sino a la idea de lo que éramos como familia, a la ilusión de un hogar seguro. Miguel no me hablaba, Guay lo entendía. ¿Cómo podía mirarme a los ojos después de lo que había visto, después de que yo misma le mostrara esa verdad tan cruel? Ana me llamó al día siguiente, furiosa, pero no conmigo, sino con su padre. Mamá, tienes que dejarlo. No puedes seguir con él después de esto. No puedes seguir viviendo con un hombre que te ha humillado así, me dijo, con una voz que temblaba entre la rabia y la pena. Y tenía razón. Lo sabía en el fondo de mi alma, pero ¿cómo se deja a alguien con quien has compartido toda una vida? ¿Cómo empiezas de nuevo a mi edad, con el corazón hecho pedazos y las manos vacías? No tenía respuestas, solo preguntas que me atormentaban. Y entonces, algo más salió a la luz, algo que no esperaba, y que hizo que el suelo volviera a temblar bajo mis pies. Laura, desesperada, le escribió una carta a Miguel, intentando explicarse, intentando salvar lo que ya estaba perdido. Ana me la mostró, y lo que leí me heló la sangre. No solo admitía su relación con Antonio, sino que decía que todo había empezado porque se sentía atrapada, que no quería casarse con Miguel, pero no sabía cómo salir de eso sin herirlo. Y lo peor, insinuaba que Antonio la había manipulado, que él la había buscado primero, que la había seducido, con promesas y palabras bonitas, que ella solo era una víctima más de sus juegos. Decía que al principio lo rechazó, pero que él insistió, que la hizo sentir especial, que la convenció de que nadie lo sabría. ¿O era otra mentira para salvarse, para limpiar su imagen? No lo sabía, pero esa carta cambió todo. De repente, no solo sentía rabia hacia ella, sino una duda que me carcomía por dentro. ¿Y si Antonio era el verdadero monstruo aquí? ¿Y si Laura, con toda su traición, no era más que otra pieza en el tablero de sus engaños? Me enfrenté a él de nuevo, con la carta en la mano, temblando de furia. ¿Es cierto esto? ¿La buscaste tú? ¿La obligaste a esto con tus mentiras? Le grité, con lágrimas de rabia corriendo por mi cara. Y él, con una calma que me dio escalofríos, solo dijo, Ann Carmen, no todo es blanco o negro. Ella también quería, no la obligué a nada. No sé qué me dolió más, si su confesión implícita o la frialdad con la que lo dijo, como si no le importara el daño que había causado. En ese momento, supe que no podía seguir bajo el mismo techo que él, que cada segundo a su lado era un veneno que me mataba poco a poco. Pero, ¿qué haría? ¿Cómo sanaría el corazón de mi hijo? ¿Y cómo enfrentaría las otras verdades que aún estaban por salir? ¡Ah, hija! Lo que pasó después fue aún más duro de lo que imaginas. Una tormenta que no solo arrasó con mi familia, sino con todo lo que creía saber sobre mí misma. Los días después de esa cena fueron un torbellino de emociones que no sé ni cómo sobreviví. Antonio y yo apenas hablábamos, vivíamos como extraños en la misma casa, como dos fantasmas que se evitaban en los pasillos. Yo dormía en el sofá, incapaz de compartir la cama con un hombre que ya no reconocía, incapaz de soportar el olor de su colonia,
el sonido de su respiración. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de asco y tristeza que me ahogaba. Un nudo en el pecho que no se deshacía ni con lágrimas. Pero lo peor no era eso, sino el silencio de Miguel. Mi hijo no respondía a mis llamadas, no contestaba mis mensajes, no quería verme. Ana me decía que estaba destrozado, que se había encerrado en su cuarto y no hablaba con nadie que apenas comía. Y yo me sentía culpable, como si cada lágrima suya fuera mi culpa. Había hecho bien en exponer la verdad de esa manera, tan cruda, tan pública, o debía haberlo protegido, aunque fuera con una mentira, aunque fuera tragándome mi propio dolor. Esas preguntas me perseguían día y noche, como sombras que no me dejaban en paz. Una tarde, Ana vino a verme con una cara que no olvidaré nunca, una mezcla de preocupación y furia que me puso los nervios en punta. Mamá, hay algo más que debes saber, algo que no te va a gustar, pero no puedo guardármelo, me dijo, con la voz temblando, mientras sacaba un sobre viejo, amarillento, de su bolso. Lo había encontrado en el desván, mientras ayudaba a Miguel a mudarse de su apartamento compartido con Laura, un lugar que él ya no podía soportar. Dentro del sobre había cartas, muchas cartas, escritas por Antonio a otra mujer, de acos atrás, antes incluso de que naciera Ana, cuando Miguel era apenas un bebé. Las leí con el corazón en la garganta, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Eran cartas de amor, apasionadas, llenas de promesas de una vida juntos, de escapar lejos, de dejar todo atrás. Pero lo que más me dolió, lo que me cortó el aliento, fue leer que esa mujer había estado embarazada y que Antonio le había prometido cuidar de ella y del niño, que sería un padre para ese pequeño. Un hijo. Antonio tenía otro hijo por ahí, uno que yo nunca conocí, uno que mis propios hijos nunca supieron que existía. Confronté a Antonio esa misma noche, con las cartas en la mano, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde está ese niño? ¿Qué más me has escondido todos estos años?, le grité, con lágrimas de rabia y dolor corriendo por mi cara, con la voz quebrada de tanto contener el llanto. Y él por primera vez se quebró, se sentó en la silla de la cocina, con la cabeza entre las manos, y confesó, con una voz que apenas era un susurro. Sí, había tenido una aventura hace décadas, con una mujer del pueblo vecino, una relación que duró más de lo que quiso admitir. Sí, ella tuvo un hijo, un niño, que ahora sería un hombre de mediana edad, pero dijo que nunca lo conoció, que ella se fue y no quiso saber nada de él después, que cortó todo contacto. No quise hacerte daño, Carmen. Por eso, nunca te lo conté. No quería que sufrieras por algo que ya no importaba, murmuró, sin mirarme a los ojos. ¿No hacerme daño? Cada palabra suya era un cuchillo, una puñalada más, en un corazón que ya estaba hecho trizas. Toda mi vida con él había sido una farsa, construida sobre secretos y mentiras que yo nunca sospeché, o que tal vez no quise sospechar. Pero eso no era todo. Ana, que había estado investigando con una determinación que me sorprendía, descubrió que esa mujer había fallecido años atrás, pero que el hijo, un hombre llamado Javier, vivía no muy lejos de nosotros, en una ciudad a unas horas de distancia. Había encontrado su nombre en unos registros antiguos, había hablado con conocidos del pueblo vecino que aún recordaban la historia. Debía buscarlo, debía contarle a Miguel y a Ana que tenían un medio hermano, un desconocido que tal vez ni siquiera sabía de nuestra existencia. Mi cabeza daba vueltas, como si estuviera atrapada en un carrusel que no paraba. Y mientras tanto, Laura seguía intentando contactar a Miguel, enviándole mensajes, cartas, incluso flores, pidiendo perdón, diciendo que lo amaba, que todo había sido un error, pero mi hijo no quería saber nada de ella, y yo tampoco. Sin embargo, una noche, recibí una llamada suya. Carmen, por favor, escúchame. Ah, no todo es como parece. Antonio me manipuló, me hizo creer cosas, me prometió cosas que nunca cumplió. Yo era joven, estaba confundida, dijo entre sollozos, con una voz que sonaba desesperada. No sé si le cree, no sé si quería creerle, pero sus palabras sembraron más dudas en mi corazón. ¿Y si ella?
No era la villana que yo pensaba, y si el verdadero culpable de todo era el hombre con el que había compartido mi vida, mi cama, mi sueño, decidí que era hora de tomar las riendas, de hacer algo aunque me temblaran las piernas al dar el paso. Le dije a Antonio que se fuera de la casa. No fue fácil, no fue una conversación tranquila, hubo gritos, hubo lágrimas, hubo palabras duras que nunca pensé que diría. No puedo mirarte a la cara sin sentir asco, Antonio. Vete, no quiero verte más, le dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Y él, después de un largo silencio, solo asintió, tomó una maleta y se fue, sin mirar atrás. Y luego, con el corazón en la mano, hablé con Miguel y Ana sobre Javier, sobre ese hermano que nunca conocieron, sobre ese pedazo de pasado que Antonio había escondido. Miguel, que ya había sufrido tanto, solo dijo: a mamá, no sé si puedo con más. Déjame pensar, por favor. Ana, en cambio, quiso saber todo, quiso buscarlo, quiso entender. Y yo, en medio de todo ese dolor, empecé a ver las piezas de mi vida encajar de una manera que nunca imaginé, de una manera que dolía, pero que también aclaraba tantas cosas. Antonio no solo me había traicionado con Laura, sino que había escondido un pasado que podía cambiarlo todo para mis hijos, para mí. Pero ¿qué haría con esa verdad? ¿Cómo enfrentaría lo que aún estaba por venir? Ay, hija, lo que vino después fue el golpe más duro de todos. Un golpe que me hizo cuestionar hasta mi propia cordura. Llegamos al final de esta historia, hija, y aunque duele contarlo, aunque cada palabra es como abrir una herida que nunca sanó del todo, siento que es necesario. Después de echar a Antonio de casa, me quedé sola por primera vez en décadas. Esa soledad era un peso, un silencio, que resonaba en cada rincón de la casa. Pero también era una liberación, un respiro después de años de vivir bajo el yugo de sus mentiras. No más fingir que todo estaba bien, no más sonrisas forzadas, no más noches en las que me despertaba con el corazón apretado, sin saber por qué. Miguel, poco a poco, empezó a hablarme de nuevo, aunque al principio eran conversaciones cortas, llenas de silencios incómodos. Una tarde, vino a verme, con los ojos hinchados de tanto llorar, con la mirada perdida de quien ha perdido algo que no recuperará jamás. Me abrazó como no lo hacía desde que era un niño, con una fuerza que me rompió el corazón. A mamá, no te culpo, hiciste lo que tenías que hacer. Si no lo hubieras mostrado, tal vez nunca lo habría sabido, y habría vivido una mentira, me dijo, con la voz entrecortada. Pero yo sabía que su dolor no desaparecería tan fácil, que la traición de Laura y la de su propio padre había dejado una marca que el tiempo no borraría. Y yo, aunque lo intentaba, no podía borrar la culpa de haber sido yo quien le mostró esa verdad de una manera tan brutal, tan pública. Con respecto a Javier, el supuesto hijo de Antonio, Ana y yo decidimos buscarlo, aunque mi corazón temblaba ante la idea de lo que encontraríamos. Lo localizamos, un hombre de unos 40 años, trabajador, con una familia propia, una esposa y 2 niños pequeños. Vivía en una ciudad cercana, en un barrio modesto, pero tranquilo. Cuando le contamos quiénes éramos, cuando le explicamos la razón de nuestra visita, su cara se endureció, como si un muro se hubiera levantado entre nosotros. No quiero saber nada de ese hombre. Mi madre sufrió por su culpa, y yo crecí sin un padre. No necesito uno ahora, ni a su familia. Lo siento, pero no quiero esto en mi vida, nos dijo, con una voz firme, aunque sus ojos brillaban con algo que parecía dolor antiguo. Sus palabras fueron duras, como un portazo en la cara, pero las entendí, no insistimos. Ana y Miguel decidieron respetar su decisión, aunque Ana, con su corazón tan grande, dejó la puerta abierta por si algún día cambiaba de opinión. Le dejó una tarjeta con nuestro número. Por si alguna vez quieres hablar, estaremos aquí, le dijo con una sonrisa triste. Y yo, al verlo, no pude evitar preguntarme si Antonio había sido siempre así, un hombre que dejaba dolor a su paso sin mirar atrás, un hombre que sembraba heridas y luego desaparecía. Antonio, por su parte, se fue del pueblo. No se adonde, y sinceramente no me importa. Lo último que supe de él fue por un vecino, un viejo amigo suyo que aún hablaba con él de vez en cuando. Me dijo que lo había visto con otra mujer, más joven,
en una ciudad cercana, que parecía estar empezando de nuevo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado a su familia. No me sorprendió. Ese hombre nunca cambiaría, nunca asumiría el peso de sus actos. Y Laura, bueno, ella desapareció también. Algunos dicen que se mudó a otra provincia, que intentó empezar de nuevo, que incluso se casó con alguien más. No sé si era víctima o cómplice, y quizás nunca lo sabré. No sé si sus lágrimas eran reales, si sus palabras de arrepentimiento tenían algo de verdad, o si todo era una actuación más. Pero lo que sí sé es que su traición, y la de Antonio, destrozó a mi familia de una manera que aún estamos intentando reparar, pedazo por pedazo, con manos temblorosas y corazones heridos. Y aquí estoy, hija, contándote esto con el corazón en la mano, con la voz cansada, pero con la necesidad de que alguien me escuche, de que alguien entienda. Si miro atrás, veo una vida llena de errores, de ceguera, de miedo a enfrentar la verdad. Veo a una mujer que dio todo por su familia, que sacrificó sus propios sueños por mantener un hogar unido, y que al final se quedó con las manos vacías. Pero también veo fuerza, una fuerza que no sabía que tenía. Sobreviví a esto, y aunque el dolor no se va, aunque hay noches en que despierto con el pecho apretado, aprendí algo cruel pero necesario. El amor no siempre es lo que parece, y a veces, los que más te quieren son los que más te hieren. No confíes ciegamente. No cierres los ojos ante las señales, porque el precio de hacerlo puede ser demasiado alto. Puede costarte todo lo que eres, pero también te digo, no dejes que el dolor te endurezca. Sigue amando, sigue luchando, porque al final, eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos da esperanza, aunque el mundo se caiga a pedazos. Ahora, déjame hacerte una pregunta que me carcome el alma, que me quita el sueño. ¿Hice bien en exponerlos así, frente a todos, sin piedad? ¿O debí callar, proteger a mi hijo aunque fuera con una mentira, aunque eso significara tragarme mi propia humillación? No, Loza. A veces pienso que fui justa, que la verdad debía salir a la luz, que no podía permitir que siguieran engañándonos. Pero otras veces, cuando veo la mirada perdida de Miguel, cuando escucho el silencio en su voz, me pregunto si no fui yo la que causó más daño al final, si no fui yo la que rompió algo que tal vez podría haberse salvado. ¿Qué piensas tú? Me gustaría saberlo. Me gustaría entender si hice lo correcto o si solo dejé que mi rabia hablara por mí. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo con todo mi cariño, como si estuviera hablándole a una amiga de toda la vida. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha hecho sentir, dale me gusta al video. Es un gesto pequeño que nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas confesiones. Y si no estás suscrita, busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Es fácil, y así no te perderás ninguna de mis historias, ninguna de estas memorias que queman. También te invito a que comentes abajo si has vivido algo parecido, si has sentido este tipo de traición, o si tienes una historia que quieras que contemos. Aquí te esperamos todos los días con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, que te van a hacer reflexionar sobre la vida y sus giros crueles. Hasta pronto, hija, cuídate mucho y recuerda que no estás sola en tus batallas.